Gracias, Jesús. Démosle al Señor un aplauso de adoración. Esta noche nos sentimos complacidos de tenerles a todos y a aquellos que están viendo y escuchando alrededor del mundo. Y el día de hoy nos alegra que una familia, una cara familiar que conocen de Francis y amigos, le demos la bienvenida al pastor Mike Musserall. Venga a bendecir al pueblo, pastor Mike. Amén. Saben, le dije a los Swaggarts que tengo una cara para la radio y me pusieron en la televisión, así que no soy responsable, gloria a Dios. Primero que nada, gracias a la familia Swaggart. Yo vine aquí en el 88 para estudiar un año. No tenía idea de lo que Dios había planificado para mí. Yo quería un certificado de estudio bíblico y quería volver a Canadá y volver a abrir mi tienda de negocios de alfombras y ir a la iglesia y ayudar a la iglesia en lo que yo podía. Pero Dios tenía otros planes, amén. Y yo le doy gracias a la familia Swaggart por reconocer el llamado de Dios en mi vida. Yo le doy gracias al Señor por 23 años durante el ministerio de niños. Y ahora el hermano Jonathan está haciendo un excelente trabajo. Y le doy gracias al Señor de poder estar con ustedes en esta noche. Si tienen sus Biblias, busquen a 2 de Timoteo. Vamos a leer 5 versículos, iniciando en el versículo 14. Pero antes de eso, una vez más quiero reconocer a aquellos que han servido en el ejército, aquellos que actualmente están en el ejército, y quiero reconocer a las familias que a lo largo de los años han pagado ese precio. Saben, es difícil estar en el ejército. Es difícil ir a la guerra, es difícil volver. A veces la gente le ven de una manera diferente, pero yo quiero que usted sepa que usted es parte de lo que hace a esta nación maravillosa y tenemos que presentarles en oración. Amén. Saben, esta mañana cuando cantábamos, Dios bendiga a América, América la Bella. A mí me encanta esa alabanza, no la puedo cantar sin llorar, no sé por qué. No sé usted, pero eso y el himno nacional lloro, y yo soy canadiense. Así que imagínense eso. Pero esa estrofa, cuando allí habla de que necesitamos gracias, y claro que sí que la necesitamos, para llenarnos de hermandad. Nosotros necesitamos hermandad en esta nación ahora mismo, amén. Así que me bendijo, gran servicio esta mañana, Pastor Gabriel, excelente, amén. Alabado el Señor. Así que si está en 2 de Timoteo, capítulo 14, de estas cosas procurad recordar esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovechan, sino que es para petición de los oyentes. Procura diligencia presente a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Cosas profanas son cosas que no son de Dios. Como cristianos no debemos estar hablando de cosas que no son de Dios. Tenemos que dejar esas palabras vanas. A veces tomamos demasiado tiempo hablando de cosas que realmente no tienen sentido. ¿Cuántos ángeles pueden estar en un solo lugar? ¿Quién? Eso no es importante. Tenemos que estar hablando de las cosas que realmente son importantes, como Jesucristo y este crucificado, el Evangelio de Jesucristo. A veces enciendo la televisión cristiana y a veces es triste. ¿Alguna vez usted le ha lanzado una televisión a la televisión? Es mejor lanzarle eso que algo que le rompa. Pero a veces tienen las cosas más absurdas en la televisión y eso está malgastando el tiempo. Predicar el Evangelio, amén, predicarlo, amén. Dice, vanas palabras porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como la cangrena no es divertida, de los cuales son Meneo y Fileteo, que se desobedieron en la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. En esta noche quiero usar como sermón
trazar la palabra de verdad correctamente. Correctamente trazar la palabra de verdad. Oren por mí mientras oramos por el sermón de esta noche. Padre Celestial, venimos a tu presencia hoy para escuchar tu palabra. Y estoy pidiendo el mover del Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Te pido que me unges como orador hoy en los oídos que escuchan, Padre, que conozcamos más de ti, de tu palabra, de Jesús, y que nos acerquemos más que nunca. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero establecer un fundamento antes de continuar. Esta es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Si esto contiene la palabra de Dios, entonces quiere decir por definición que hay porciones de esta Biblia que son hechas del hombre, que no es la palabra de Dios. Y aquí es donde viene el problema, porque eso quiere decir que podemos escoger cuáles son los versículos que vamos a aplicar y los que decimos, bueno, eso era para el apóstol Pablo. Permítame decirle que de tapa a tapa esta es la palabra de Dios. Los escritores, más de 40 escritores, 1500 años, 66 libros, y no se reunió nadie para discutir qué hablar o qué escribir. No hay contradicción. Donde la gente dice que hay un problema de la Biblia, es algo que fue transcrito equivocadamente, pero no cambia la doctrina. Yo tengo la palabra de Dios en mis manos y podemos usar esta palabra de Dios. Es beneficiosa. ¿Cuántos aquí han estado en un momento difícil y han tomado la palabra de Dios y les ha ayudado? Amén. ¿Cuántos estaban luchando en un área de su vida, encontraron un versículo que les dio fuerzas, una promesa de Dios que los llevó a un caminar más de cerca con Dios? Y me dice amén. Esta es la palabra de Dios y estoy cansado de personas descartándola. Ahora puedo entender a los ateos y puedo entender a aquellos que están viviendo una vida de pecado, que prefieren no tener responsabilidad ante este libro. Yo entiendo que ellos hacen eso. Entiendo que se burlan y lo hacen. Se burlan del hecho, qué tipo de Dios, qué clase de Dios envía un niño al infierno por el pecado. Hermano Dani, por favor, no se tiene que parar, pero usted hizo el comentario, creo que fue en una programación, en la programación de la hermana Schwager, usted dijo, es tiempo de que seamos honestos con el pueblo. Cuando hablan de cosas que son vanas, tenemos que decírselos, amén. Permítame decirle algo, muestra la ignorancia. Porque es que si un bebé muere, ¿a dónde va el bebé? Inmediatamente. Bueno, pero es que hay gente que por el pecado, ¿cuántos están aquí en el pecado de Adán? Oh, usted debe levantar su mano antes de medir. Todos hemos estado en ese pecado. Yo no voy al cielo por el pecado de Adán. Yo entré al mundo como un pecador por el pecado de Adán. Pero todos hemos anexado, algunos más que otros, a ese pecado. Los ateos se burlan. Yo creo, por ejemplo, Voltaire, un filósofo francés, un ateo. Cada mañana se levantaba, había una multitud de personas. Él señalaba a Dios y decía, yo digo que no hay Dios. Si usted lo hace, mátame. Tienes 15 minutos para matarme. Y al final de los 15 minutos se burlaba de Dios. Saben que cuando él estaba muriendo, él veía a Jesucristo viniendo hacia él. Él se murió de una muerte muy terrible. ¿Y sabe qué sucedió con su casa? Cristianos la compraron y imprimieron Biblias allí. Es que Dios siempre tiene la última palabra, amén. Dios tiene la última palabra. Quiero decirle esto a todo el que esté escuchando que no cree que es la palabra de Dios. Usted siga mirando, buscando en esa Biblia, tratando de encontrar cosas que están mal. Spurgeon dijo, aquellos que buscan la Biblia para encontrar fallos, encuentran que las Biblias encuentran fallas con ella. Con él, muchos ateos tratan de encontrar errores en la Biblia y se dan cuenta que la Biblia les muestra a ellos cuánto necesitan a Jesucristo. Oh, el hecho de que son asesinos y hay personas en el linaje de Cristo que usted y yo nos sentiríamos avergonzados en mencionar, solamente prueba que Jesucristo vino a salvarnos a todos. Y me prueba a mí que esta es la palabra de Dios. Si ve los libros religiosos de hoy día,
Ellos lo presentan de tal manera que el héroe no tiene problemas. El rey de Israel, David, tuvo problemas, amén, porque la Biblia dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Es que hoy tenemos la iglesia viniendo en contra de la Biblia. Tenemos la iglesia que está tratando de burlarse de la Biblia. La Biblia diciendo no tenemos que hacer lo que dice la Biblia. En otras palabras, decíamos antes solamente la Biblia. Ahora la iglesia protestante cuando empezó solamente la Biblia. En otras palabras, solamente la Biblia es la fuente de la doctrina correcta. Solamente la Biblia es la fuente de la vida correcta. Y tenemos iglesias hoy día que se burlan de eso. No voy a mencionar su nombre, ya él falleció, pero él dijo, la iglesia no tiene que seguir la Biblia. Nosotros no creemos solamente en la Biblia. Él dijo que no hay escuelas dominicales en el libro de los Hechos y tenemos escuelas dominicales. No había electricidad en el libro de los Hechos y los tenemos. En serio, eso quiere decir que puede usar otras fuentes para determinar doctrina. Y de hecho, mucho de lo que él enseñó fue falsa doctrina. Cuando vemos a la iglesia tratando de apartarse de la Biblia, hay un problema allí. Amigos, tenemos que volver a la Biblia. La iglesia tiene que volver a su primer amor. Estamos viviendo en la iglesia, la Odisea, estamos viviendo en un tiempo donde hay tantos compromisos en la palabra de Dios, pero Dios quiere que nosotros tracemos la palabra de verdad. Pablo le escribió a Timoteo, le escribió 2 libros, parte de las epístolas. Estos fueron los últimos 2 libros que escribió. Escribió 3 epístolas. Pablo escribió como pastor, quien se había entrenado a Timoteo. Fue su mentor, podemos decir. Y sabía que su tiempo era corto, sabía que pronto iba a ser ejecutado, sabía que en poco tiempo iba a recibir. Y de hecho está emocionado él por ver a Jesús. Amén. Pero él dijo, antes de yo partir, antes de yo irme, hay ciertas cosas, Timoteo, que tú tienes que saber. Eso motivó a Timoteo a hacer la obra de evangelista, continuar ministrando, amando, cuidado con la falsa doctrina. Y en esta porción le escribe y le dice, estudia para mostrarte aprobado y aceptado a Dios, que no seas avergonzado. Ahora la palabra estudiar allí en esa Biblia, no hay nada malo con ello, pero el griego original tiene la idea con determinación, presentaos a Dios aceptable. Amén. Ahora le voy a hacer una pregunta, ¿cómo nosotros somos aceptables? Pablo está diciendo que ahora tenemos que hacer obras para ser aceptables. No creo que está cambiando una palabra del Evangelio. ¿Cambiaría usted la verdad al final de su vida cuando sabe que va a ir ante Dios? Claro que no. Claro que no. Entonces, ¿cómo es que somos aceptables? Bueno, yo no le puedo contar su historia, pero yo le voy a contar la mía. Fue el 7 de julio de 1977. Es fácil para mí recordarlo, 7/7/77. Y es un día para mí muy importante, yo nunca lo olvidaré. Puedo recordar de qué hablamos. Puedo recordar que yo sentí el amor de Dios, sentí su convicción y sabía que había sido deshecho. Yo sabía que yo no estaba aceptable ante Dios. Y no era que yo solamente era un poco inaceptable ante Dios, era que era totalmente inaceptable ante Dios. Porque no hay ninguno de nosotros que más o menos estamos salvos o aceptamos a Cristo o no. No era que yo estaba cerca, sí, no funciona de esa manera. Así que, ¿cómo vine a ser aceptable? ¿Qué sucede? ¿Fue a través de religión o obras? No. ¿Porque yo acepté su filosofía? No. Yo lo hice de la misma manera que usted. Yo admití que era un pecador, admití que no había manera de yo poder pagar la deuda del pecado, no había manera de que yo viniese a ser merecedor, y allí en mi pecado yo clamé a Jesús. Y me dijeron que Jesucristo ya había pagado el precio por mis pecados, que Jesucristo lo había hecho todo en el Calvario, que ya no tenía que pagar nada más en lo absoluto,
Y yo acepté y tomé esa oportunidad. Y Dios me dio esa medida de gracia. Y yo invité a Jesucristo a ser mi Señor y Salvador. En ese momento le entregué mis pecados a Cristo y Él me dio esa justicia imputada. Ese regalo de su justicia yo le llamo la mejor negociación, el mejor de los tiempos. ¿Saben algo? Dios, el Hijo Jesucristo, Él siente que tiene la parte mejor, pero yo no sé cómo, porque yo le di lo peor de mí, Él me dio lo mejor de Él. Él lo hizo porque Él sabía que un día usted y yo estaríamos en esta iglesia adorándole, glorificándole, orando por las almas perdidas, alentando a otros a través de la televisión, la radio, para que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo recuerdo el momento cuando Él me tocó. Yo lloré como un bebé y durante semanas mencionaba el nombre de Jesús y empezaba yo a llorar. Oh, maravilloso, yo trabajaba en McDonald's, yo decía, gloria a Dios, este es Mike, ¿cómo le puedo ayudar? No podía detenerme, yo quería que todo el mundo lo supiese. Recuerdo que en una ocasión me hicieron una orden y yo le dije, ¿y quiere aceptar a Jesús? Después que ordenó su comida, no podía parar de hacerlo. Yo empezaba a hablar de Jesús y lloraba. ¿Sabe qué? Así va a ser cuando estemos en el cielo. Estaremos llenos de adoración y alabanza y gozo. Amén. El nombre de Jesús nos emociona. Todavía le trae gozo a su corazón, una lágrima a su ojo cuando adoramos. Amén. Esa última alabanza ¿dónde está? Que el hermano Robin cantó. Yo estaba bien hasta que llegó esa última parte. Le dije, hermano, ahí va. Tenemos que contarle a Jesús, amén. Así que Pablo le dijo a Timoteo que trace la palabra de verdad correctamente. Y le dice que vengamos aceptables ante Dios, que nos presentemos aceptables ante Dios. Y Robin, de la manera como canta esa alabanza, nos dice que tenemos que hacerlo urgentemente. Y no solamente lo deja allí, cuando nosotros nos presentamos a otras personas, siempre debemos presentar a Jesucristo también. ¿Entiende lo que le digo? Cuando nosotros vamos al mundo, trajemos a Jesús con nosotros, llevamos a Jesús con nosotros. No deje a Jesús en la puerta y luego lo recoge cuando va entrando. Eso es en el campo de misiones. ¿Cuántos aquí son parte de la Gran Comisión? No dije la Gran Omisión, la Gran Comisión. Tenemos un trabajo que hacer. Esta palabra que usó Pablo es activo, es imperativo. Dios lo hizo todo, yo no tengo nada que hacer. Permítame decirle, hay un trabajo que tenemos que hacer. Todavía una labor que tenemos que hacer. Y tenemos que decirle al pueblo, cuando todavía está cerca, el tiempo es corto, estamos llegando al final. Estamos llegando al final, damas y caballeros, este es el final de los tiempos, ¿lo cree? Si ve las noticias, estamos al final del final, claro que sí. Entre a su familia y casi es como Noé la última semana. Que entren antes de que el Señor cierre la puerta. Hay una labor que tenemos que hacer. La iglesia tiene que correctamente trazar la palabra de verdad. Y la palabra allí tiene una connotación de un corte directo. La hermana Swagger tuvo una cirugía en la mano y estamos orando por una sanidad rápida. Yo le garantizo a usted que ella se aseguró que quien iba a hacer la cirugía sabía lo que estaba haciendo. Yo creo que toda la familia le preguntó, ¿usted sabe lo que está haciendo? Lo que me preocupa es cuando tienen que marcar la mano, como tienen que marcar la mano donde van a hacer la operación. Y le garantizo que tenía un bisturí. Él no usó un cuchillo de cortar pan, lo hizo con un bisturí y lo hizo directo. Pero nosotros, cuando trazamos la palabra de verdad, no debemos de estar titubeando, no debemos de estar caminando en todo lugar y decir nuestra opinión. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos diga lo que Dios quiere que sepamos. Es su palabra. 2500 veces en la Biblia dice, así dice el Señor. Dios dijo. Eso me dice que es su palabra. Yo no tengo el derecho de poner mi opinión allí. Usted no tiene el derecho de poner su opinión. Oh Dios, aquí voy a tener problemas.
Pero hay muchas veces que escucho a los predicadores que ponen su opinión que va contraria a la palabra. Si la palabra dice, ya lo establece y yo lo creo. Amén. Que la palabra sea el medio de cómo decidimos nuestra doctrina. ¿Me ama? Vamos a dejar de que Facebook nos esté diciendo la teología. En lugar de Facebook teología, necesitamos Biblia teología. No necesitamos teología de Facebook, sino que necesitamos la palabra de Dios. Simplemente porque alguien lo dice bonito no quiere decir que esté en lo correcto, o porque la mayoría de las palabras en Facebook digan que no hay arrebatamiento. A mí no me interesa. Mi palabra dice, mi Biblia dice que hay un arrebatamiento, y yo digo que es un arrebatamiento antes de la tribulación. Tenemos que dejar la palabra de Dios decirnos lo que es la doctrina. ¿Y por qué hacemos eso? Es algo muy triste creer algo y darnos cuenta luego que es una mentira. Yo estuve 2 años y medio en una secta porque yo no tuve entrenamiento en la palabra de Dios. Pero saben que Dios prometió dirigirnos y llevarnos a toda verdad. Y mientras yo estaba estudiando la palabra de Dios, yo amaba la palabra de Dios. Aun cuando acepté a Cristo, recuerdo que no podía no podía llegar a la casa y abrir la Biblia. Y en una ocasión nos estábamos mudando de un lugar a otro, y cuando íbamos conduciendo, se daña una goma y había un autobús que iba detrás de nosotros y fueron a conseguirnos otra goma, y yo no quería que nadie nos robara las cosas, así que me puse en el lado de pasajero y empecé a leer la palabra. Y bueno, empezó a oscurecer y estaba yo en el campo, así que yo no quería parar de leer. Y no sé por qué no me pasó a la mente de encender el autobús, pero no lo hice. Simplemente estaba ahí recostado. Y se puso oscuro, pero mientras yo estaba mirando la Biblia yo podía leer. Y leí todo. Y si miraba arriba no podía ver nada. En un momento terminé de leer. Mis ovejas escuchan mi voz. Y cuando leí, habían 100 ovejas al otro lado haciendo sonidos, y yo me regocijé. Pensé yo, Señor, no tuviste que hacer eso, pero lo hiciste. Amén. Amén. Dios me dio una bendición porque yo quería su palabra. ¿Cuánto quiere usted la palabra de Dios? ¿Cuánto la quiere? Amén. ¿Cuánto de la palabra de Dios quiere? ¿Un poquito? Él le va a dar un poquito. Yo quiero más. Yo quiero más de su palabra, más de su espíritu. Yo quiero más de Jesucristo. Yo quiero más. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Amén. Amén. Así que la palabra de Dios, usted puede dejarla que se llene de polvo o puede abrirla. Pero si la abre, debe de trazarla correctamente. Debe de hacerlo de la manera correcta. Amén. Eso es Biblia. Interprete la Biblia correctamente. ¿Sabe? Hoy en día no tenemos excusas. Ni siquiera sé por qué me puse este micrófono en el oído hoy. Me acaba de venir a la mente eso. Si no lo estoy usando. Voy a cambiar. No, lo dejamos así ya. Si usted va a trazar la palabra de Dios correctamente, a veces necesitamos ayuda. No tenemos excusas hoy día en esta nación. No es que América tiene una escasez de Biblias, porque no la tenemos. Podemos ir a otras naciones donde no hay Biblias, pero en una casa habitual hay 3 Biblias, y eso incluye a aquellos que no son salvos, es que no la leen. De hecho, hay cristianos que tampoco leen la Biblia. Pero aquí hay algo que mientras estaba yo preparándome, buscando al Señor en este sermón, el Señor me dijo, no hay excusa para nosotros no trazar la palabra de verdad correctamente. El hermano Swagger tiene comentarios que abarcan cada libro de la Biblia. Y en esos comentarios, allí va a tener el beneficio de la labor que el hermano Swagger ha hecho, años de estudio, años de buscar al Señor, años de buscar otros comentarios y estudiar. Eso está disponible. No solamente eso, tenemos la Biblia de estudio del expositor. No hay razón para que estemos en un engaño, no hay razón para que no tengamos la palabra de Dios. Debemos de tener la palabra de Dios escondida en nuestro corazón para llevarnos en los caminos de verdad. La palabra de Dios, cuando yo estaba en esa secta durante 2 años y medio,
estudiando la palabra de Dios, me empecé a dar cuenta, yo tengo que salir de aquí. Estábamos estudiando Apocalipsis capítulo 12 y había una batalla en los cielos. Los ángeles de Jesús empezaron a batallar y empezó un lugar a abrirse, los echaron a la tierra. Los ángeles del infierno, de Satanás, perdón, los echaron a la tierra. Y nosotros éramos los que teníamos que sacarlo del cielo de acuerdo a la falsa doctrina. El problema es que todavía estábamos en la tierra. ¿Y cómo los vamos a sacar del cielo? Bueno, ¿qué tal si nos suicidábamos todos? Ve que fue lo importante de que Dios se revelase a mi vida, y Dios lo reveló a mi vida, y yo le dije, Señor, sácame de esto. Le dije, Señor, yo sé que he nacido de nuevo y que soy lleno del Espíritu Santo. Vas a tener que enseñarme de nuevo. Y cuando hizo eso, me dio un deseo para aprender su palabra, para conocer la doctrina bíblica correcta e identificar las falsas doctrinas y poder ministrar a aquellos que no conocen la palabra. Salmistas, pasen. Cuán gran Dios servimos. Damas y caballeros, escuchen, la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y porque es la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad de asegurarnos de que la leamos correctamente. El hermano Swagger el miércoles en la noche habló de las 3 bendiciones. Capítulo 1 de Apocalipsis habla de aquellos que la leen, aquellos que la escuchan y aquellos que la aplican a su vida. Podemos recibir una bendición solamente leyéndola, pero tenemos una mayor si decimos, Espíritu Santo, habla mi corazón. Permíteme escuchar lo que quieres decir, pero hay una mayor bendición si permite que cambie su vida. La Biblia es un libro de promesas, pero las promesas no funcionan si usted no traza la palabra de Dios correctamente. Le quiero motivar, enamórese de la palabra de Dios, entre en ella. No permita que la gente le dé falsa doctrina, no permita que eso suceda en su vida. Usted debe de saber lo que dice la palabra de Dios, debe de estudiar la palabra de Dios, presentarse ante Dios. Recuerde que es el estándar de Dios, no el de los hombres. Dios es el que aprueba y continúa aprobando. Mi fe está en Jesucristo y este crucificado. Yo puedo venir a Él, como dice el profeta, el velo fue roto. Yo puedo entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. El resto de ese versículo dice para que obtengamos misericordia. Mi confianza no es por mi justicia, es por la de Él. Permítame motivarle. Enamórese de la palabra de Dios. Pídale al Señor que le guíe al estudio de su palabra. Permita que Él le revele a usted lo que dice la palabra y no anexe lo que usted quiere. Permita que Dios sea Dios, es su palabra, que Él le hable. Sé que tal vez no fue la mejor presentación, pero yo quiero motivarle. Que Dios está buscando una iglesia en estos últimos días que tome una posición firme, que ataque las puertas del infierno, y las puertas del infierno no van a permanecer. Dios está buscando a hombres y mujeres que se paren y compartan la verdad del Evangelio. No estén engañados por la falsa doctrina, estudien la palabra de Dios. Pasen al frente y vamos a adorar al Señor juntos. Y vamos a orar por hermano Donny. Tenemos el bibliatón el martes en el día. Amén. Nos quiere dirigir en la oración. Oremos. Pasen acá al frente por un momento. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, la palabra del Dios Todopoderoso. Que no hay error en ella. Pedimos que supla la necesidad de cada corazón y cada vida y toca cada alma. In the book, it's mine. Every chapter, every verse, every line. Trusting in His love divine. Every promise in the book. Come on, let's start declaring it this evening. Dando en esta noche toda promesa.
cada capítulo, cada versículo. Vamos, cantemos esta estrofa una vez más. Empiece a creerlo cada promesa. Amén. Dese vuelta y dígale a su prójimo que le ama. Nos vemos el miércoles de la noche y oramos para que todos tengan un feriado excelente. Y acuérdense de aquellos que han entregado sus vidas defendiendo nuestra nación. Les amamos. Dios les bendiga y hasta el miércoles. Every chapter, every verse, every line. Trusting in His love divine. Every promise in the book is mine. Esperamos que haya sido bendecido y que haya disfrutado de este servicio en vivo del Centro Familiar de Adoración. Ubicado en Baton Rouge, Luisiana, en el ministerio de Jimmy Swaggart, tiene 3 servicios por semana. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y los miércoles a las 7 de la noche, hora centro. Todos los servicios son transmitidos en vivo a través de la cadena Sun Life, la cadena radial Sun Life, en línea en sunlifetv.com y en la aplicación SBN Now. Para unirse a la Iglesia de Medios, llame al 1-800-288-8350 o en línea en jsm.org. Estos servicios son producidos por SBN.